Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo RAS. Hoy toca hablar de un tema, bueno, un poco polémico, siempre suscita polémica, que es el tema de las apuestas en eSports. Lo primero que quiero decir es que este no es un vídeo, ni muchísimo menos, un disclaimer, no es un vídeo para fomentar que la gente haga apuestas o que juegue a apuestas en eSports, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Pero al final, como medio de comunicación que está en el sector de los eSports, pues inevitablemente es algo de lo que tenemos que hablar, ¿no? Es verdad que se considera como una industria un poco pues paralela a lo que la gran mayoría considera la parte propia de los eSports, ¿no? Pero oye, es bastante importante, como vamos a ver, es una industria que está en crecimiento y yo creo, y aquí a lo mejor me podéis decir, ay Rafa, cuidado que hay patinas o no, no lo sé, pero yo creo que a lo mejor es una parte de los eSports que sí o sí debemos de considerar porque está ahí, no puedes mirar para otro lado, y que a lo mejor es una parte de la industria de los eSports que puede ayudar a un resurgimiento, ¿no? Porque, que duda cabe, hay intereses, hay mucho dinero en juego, entonces al final las propias casas de apuestas, cuando ven a lo mejor que el negocio se les puede ir y demás, pues yo creo que o sea, ¿cómo decirlo? No tienen presencia en el sector en el sentido de que puedan tomar decisiones y demás de si un publisher hace algo o no, pero al final qué duda cabe de que bueno, cierta presencia tienen y de que a lo mejor si ven que su chiringuito se puede acabar, pues a lo mejor pueden hacer algo para fortalecer un poco la industria, ¿no? Y repito, al final, nos guste o no, aquí se mueve dinero. En la industria tradicional o lo que consideramos algunos o lo que algunos consideran como la parte propiamente dicha de los eSports, pues no se mueve tanto dinero como aquí. Por lo tanto, algo de atención hay que prestar, ¿vale? Entonces, vamos al lío, que os voy a enseñar 4 o 5 gráficos que creo que son bastante interesantes y así entendemos por lo menos un poco cómo funciona este ecosistema y cómo funcionan los apostantes, ¿vale? A ver, fijaros, os cuento. El informe es un informe que hemos publicado nosotros este fin de semana, que lo ha realizado Avios, que es una de las empresas, digamos, de analíticas de datos global del sector de los eSports más importantes y más longevas, ¿vale? Así que si está Avios detrás, hay cierto rigor en la información, ¿vale? Lo ha desarrollado junto a Cambi. Y bueno, pues básicamente es un informe del Q3 de 2024, tienen del Q1, del Q2, sobre un poco cómo está el mercado de apuestas de eSports, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver un poquito los gráficos y demás. Voy a subir, aumentar el tamaño, que yo creo que ahí más o menos lo debéis de ver bien, ¿vale? Entonces, fijaros. Evidentemente, para el que siga esto, el que no, a lo mejor no lo sabía, pero Counter es literalmente, podríamos decir, el eSports que más susceptible de temas de apuestas en casas de apuestas, ¿vale? Fijaros cómo ha ido subiendo desde más o menos el porcentaje global que supone de apuestas, pues estaba en un 50% en el Q1 y ahora en el Q3 casi llega, creo que era el 58%, ¿vale? Es decir, el 58% de las apuestas de eSports se las lleva Counter-Strike. También es verdad que, evidentemente, pues es un título que está ya muy pulido, que lleva mucho tiempo, fue de los primeros eSports. Cuando las casas de apuestas empezaron a pensar en meter temas de eSports, pues existían dos juegos y Counter-Strike como que se prestaba más, ¿no? Al tipo de apuestas que puede haber en una casa de apuestas. Por lo tanto, bueno, pues sigue un poco su hegemonía. Luego le sigue League of Legends, que es verdad que en el Q1 de 2024 pues mejoró un poquito, ahora ha bajado otro poquito, ¿vale? Luego en tercer lugar está Dota 2 y Valorant, que bueno, que está creciendo, ha bajado un poquito con respecto a Q3, pero está bastante bien, ¿vale? Y luego pues ahí tenemos en última instancia Call of Duty, ¿vale? Como veis, Counter-Strike, o sea, quizás a lo mejor podríamos decir que sin Counter-Strike a lo mejor no existía el mercado de apuestas en eSports, porque literalmente es una auténtica locura. Que tenga el 58% del mercado de apuestas de eSports en este Q3 de 2024 es muy bestia. También es verdad, como vamos a ver después, que en este trimestre se ha visto favorecido por diferentes eventos y demás. Puede que a lo mejor en el último trimestre, en el Q4, decaiga un poquito porque ya no habrá eventos tan importantes y suba a lo mejor mucho League of Legends, que ahora vamos a verlo un poquito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque League of Legends al final tiene el Mundial, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor sube un poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, así nos hacemos una idea un poco de los títulos que son susceptibles del mercado de apuestas de eSports. Luego, otro tema muy importante, yo creo que el que más, por intentar entender no solamente el mercado, sino también por intentar entender el tipo de apostante, ¿no? Que esto es bastante importante. La verdad es que desconozco o sea, cuánto puede ser la media
que apuesta alguien, ¿no? Que entra en casas de apuestas y no apuesta en eSports, que apuesta en otro tipo de cosas, en fútbol, tal. Yo creo que en las casas de apuestas ya ahora no solamente hay apuestas de deportivas, que fue un poco como empezó el tema, pero seguramente estoy convencidísimo que habrá apuestas, pues por ejemplo, temas políticos, con las elecciones de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Segurísimo, segurísimo, ¿vale? Con lo cual, repito, no tengo ese dato porque no es algo que yo frecuente, pero sí que tenemos, evidentemente, en el informe la apuesta media que se realiza en los eSports, que ha crecido de 2020 a 2024 un 6%, hasta situarse en, literalmente, creo que venía aquí, $29. Es decir, que la apuesta media en los eSports sea de $29. Yo no tengo un contexto para decir si es mucho o poco porque, repito, no puedo comparar. A lo mejor me dices, oye, Rafa, pues la apuesta media cuando se apuesta en fútbol es de 500 euros y dices, buah, estamos lejos, esto es un mercado residual. O a lo mejor me dices, la apuesta media del fútbol son 5 euros y dices, ostras, esto de los eSports es un negociazo. No lo sé, no tengo ese contexto. Pero a mí, personalmente, que casi la apuesta media esté en $30, que es un buen dinero. Es decir, si yo tengo que coger, llegar y jugarme $30 a, no sé, ahora veremos un poco el tipo de apuestas que hay en eSports. Ostras, me cuesta, ¿eh? O sea, yo no lo suelto, sinceramente. Pero no lo suelto porque no soy el usuario prototipo de este tipo de plataformas, ¿vale? No lo suelto ni conociendo eSports y teniendo un cierto, digamos, una cierta ventaja o un cierto supuesto conocimiento de qué puede llegar a pasar en mayor probabilidad, pues tampoco lo tengo en el fútbol y demás y no lo hago, ¿no? Pero me parece que jugarte $30 de media, ostras, creo, repito, sin tener ese contexto, creo que es una muy buena cifra y que atestigua que hay interés en el mercado de los eSports. Es verdad que a lo mejor en tanto por ciento pues no es un crecimiento muy grande de 2020 a 2024. Supongo que habrá otros mercados que crezcan más, ¿no? Y a lo mejor me dices, hombre, no tienes el contexto, Rafa, pero sí que tienes un dato relativo, que es un 6%. Crecer un 6% en 4 años igual es poco, igual es que no hay mucho interés. Bueno, oye, tiempo al tiempo, ¿vale? Yo creo que, evidentemente, sin ser algo porcentualmente hablando gigantesco, pero creo que es interesante y que crece. Y ya, de hecho, ya digo, repito, a mí me parece personalmente que llegar a la cifra de $30, 29, bueno, me parece que indica que hay bastante interés en el tema de los eSports. Algunos, o sea, quien que tire la mano aquí o que levante la mano el que pensase hace 3 o 4 años que esto iba a ser así. Yo, desde luego, no, ¿vale? Pero bueno, en fin, creo que es un dato interesante y que demuestra que empieza a haber bastante interés en esta parte de los eSports. Quizás a lo mejor es verdad que digamos, ¿cómo decirlo? El usuario de este tipo de plataformas seguramente va a otras cosas y el tema de los eSports no lo controla y por eso a lo mejor no decide apostar tanto, ¿vale? Creo que es más un sector en el que si va a apostar alguien tiene que ser gente que ya esté jugando, que conozca el videojuego, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sin que crea que va a llegar a ser un mercado masivo, aunque genera mucho dinero, ¿vale? Creo que puede llegar a estar asociado, aunque veremos con el paso del tiempo, siempre más no a un tipo de público generalista, sino a una gente que ya está metida en el sector y que de repente de vez en cuando dice, oye, pues mira, que tengo muy claro que llevo siguiendo este torneo y esta competición, tengo clarísimo que en este partido va a ganar tal, pues me voy a jugar $30 porque repito, porque tengo un cierto conocimiento de la industria y creo que puede llegar a pasar esto. Luego, pues como todo en la vida, por eso hay apuestas y por eso es aleatorio, pues puede ganar uno o puede ganar otro, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi perspectiva. Luego, para el tema de apuestas en vivo, ¿vale? Hablando siempre del Q3, ¿de acuerdo? Mirad, y aquí está lo que os decía, ¿vale? Con lo cual, esto es importante. Aproximadamente el 53% de las apuestas que se generaron en el Q3 venían dirigidas por gente que estaba jugando, ¿vale? O por gente que estaba viendo la competición en ese momento. Que es verdad que es menos del 60%, pero ostras, es mucho. Por eso os decía, ¿vale? Y no me había fijado en este dato bien, que realmente creo que quien más propenso es a utilizar este tipo de apuestas o a apostar en este tipo de eSports es gente, por decirlo de alguna manera, de los eSports, ¿de acuerdo? En Valorant esto ocurre en un 50% de las ocasiones, en League of Legends en un 55% y fijaros en Dota en un 63%. Es decir, en Dota, que es como un juego muy técnico, ¿vale? Muy difícil de controlar, el 63% de la gente que apuesta lo hace porque está viendo la competición, porque la sigue, porque son jugadores y demás. Y me parece hasta poco, porque es un videojuego
dentro de lo que cabe, muy técnico, ¿no? Y que tienes que tener un conocimiento bastante importante. No, es un League of Legends en el sentido de decirlo, de que es un MOBA, pero para mí tiene una barrera de entrada más grande. Si tienes una barrera de entrada y de conocimiento más grande, más técnico, podríamos decirlo de alguna manera, al final esto se traduce en que en el tema de apuestas, pues no todo el mundo que no conoce el videojuego se va a poner a apostar, ¿no? Porque probablemente no tengas conocimiento y bajen tus probabilidades. Pero bueno, es otro dato interesante. Y luego lo que os decía, fijaros, ¿vale? Los eventos que hemos tenido este Q3, ¿vale? Y cómo se ha distribuido un poquito aquí el tema de las apuestas. Este es muy interesante, ¿vale? Fijaros. El que más, sobre todo la ESL Pro League, ¿vale? Ha acaparado el 14% de las apuestas con Counter. Luego Blast Premier el 13%. Intel Extreme Masters, los que haya habido en este periodo de tiempo de 3 meses, el 9%. Es decir, y luego tienes Mobile Legends Bang Bang, creo que es, y la eSports World Cup, el evento este del verano, un 3%. Es decir, que literalmente, bueno, pues a eso debe de sumar el 58%, 14 y 13, 27, 36, bueno, debe de haber más por ahí. Pero sobre todo, como veis, domina mucho Counter. Dota, fijaros, otro tema también importante. Cuando hemos hablado y hemos hecho vídeos de Dota, de qué es lo que está pasando, de The International, etcétera, etcétera, de por qué ha caído tanto, etcétera, etcétera, como veis, parece que no, pero son vasos comunicantes. Por eso os decía que si los eSports, si un determinado eSports funciona muy bien, va a haber muchas apuestas asociadas a él. Si un determinado eSports no funciona bien, va a haber pocas apuestas. Es decir, hay cierto grado de relación. Y el hecho de que todo un The International solamente haya generado el 3% de las apuestas en todo el trimestre, pues es bastante significativo. Algo pasa con Dota, que está un poco de capa caída y que no está funcionando, las cosas como son, ¿vale? Y luego lo que tiene que ver con League of Legends, pues tampoco es que el League of Legends, ya habéis visto, si es que al final aquí lo que lo borda es Counter. Pues la LPL un 7%, todo el tema de finales y demás, la LEC un 4%, la LCK un 6%. Parece, me atrevería a decir que tiene un poquito más de incidencia el tema de las apuestas en tema asiático que no en tema europeo, ¿vale? Por lo menos en League of Legends, porque luego es verdad que a nivel de Counter está un poco por todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el informe, tenéis varios datos ahí y demás. Y voy a hacer una cosa que no sé si hago bien o no. Repito, esto no es un canal para fomentar el juego o la ludopatía, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente es un ejercicio que estamos haciendo de que se vea realmente lo que hay, ¿no? Y lo que supone. He puesto literalmente en internet plataformas de apuestas de eSports, ¿vale? Y me han salido dos. Esta es la que he visto que tiene un poco más de, ¿cómo decirlo? No de chicha, pero bueno, de historias, ¿vale? Entonces, si yo me voy aquí a apuestas y pongo apuestas y eSports, fijaros que es una plataforma que no sé si es conocida o no, pero bueno, apuestas deportivas, apuestas de eSports. Yo me voy a apuestas de eSports, ¿vale? Y tenemos aquí para eBasket, eFootball. Fútbol entiendo que es el título de Konami, pero eBasket no sé lo que es, pero bueno. Tenemos para apostar en LoL, en Valorant, en Counter y en Dota, que más o menos es lo que habéis visto en el informe. Es decir, siempre se habla de Counter, de Dota, de Valorant y de League of Legends. No hay otra tipología de videojuegos competitivos de eSports que esté disponible a día de hoy, aunque entiendo que se podría llegar a hacer de otros muchos eSports, ¿vale? Pero bueno, son los dos, curioso, los dos de Valve y los dos de Riot, ¿no? Entonces, por ver un poco el tema de apuestas de Counter, pues fijaros, venís aquí y tenéis aquí pues de todo, ¿vale? Es decir, yo no sé cómo funcionan las casas de apuestas, simplemente sé que tenéis aquí para el Game Zone Masters 2024, que no sé ni qué torneo es, para el Nordic Championship Women 2024, tampoco sé cuál es, el European Pro League Season 20. Tenéis aquí, bueno, como veis, un montón de historias, ¿vale? Y de hecho, si queréis vamos un poco para atrás también, vamos a ver de League of Legends, supongo que habrá algo del Mundial, ¿veis? Worlds 2024, Aurora Cup, Iberian Cup, la Iberian Cup, esto es española, se juraría, ¿no? Sí, efectivamente. Pues fijaros, hasta del Iberian Cup hay, y yo no lo sabía, ¿vale? Pero veis que hay muy poquito. Es verdad que, por ejemplo, de League of Legends a nivel de mundial tampoco hay mucho que apostar porque cuando tenías la fase de grupos había más gente y ahora hay menos, pero hay poquito, ¿vale? Como veis, el grueso siempre es Counter. Pero hay otra cosa que es más importante o más interesante. Fijaros, aquí a la izquierda pone de todas las apuestas, ¿vale? Para varios días, pues mirad,
En fútbol hay 891 apuestas, en tenis 117, en baloncesto 234. Fijaros, en el eFootball este que decían 91, en el eBasket 7, en eSports 127. Es decir, fijaros, solamente superan a los eSports en apuestas en esta página, evidentemente el fútbol, eso era de cajón, ¿vale? El baloncesto, porque ha entrado la NBA y hay mucho NBA, si no, tampoco creo que hubiese demasiado de baloncesto. Y fijaros, el hockey, porque entiendo que será la liga norteamericana, ¿vale? Pero es que, o sea, estamos hablando de que los eSports mueven más apuestas que el tenis, ¿vale? Mueven más apuestas que el balonmano, que el waterpolo, pobrecillo, que el boxeo, que el fútbol americano. Bueno, que el fútbol americano no, el fútbol americano está por encima también, ya decía yo, ¿vale? Pero más apuestas que el béisbol, a lo mejor no hay temporada de béisbol ahora. Al final, ¿qué quiero decir con esto? ¿O qué quiero que veamos? Pues que la importancia que está obteniendo el mercado de apuestas de eSports es francamente importante. Es un mercado que refleja también muy bien la salud del videojuego y de la parte puramente competitiva, sin apuestas, y lo hemos visto con eso que veíamos del International, con Counter, con League of Legends, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos puede gustar más o menos, puede ser una cosa que sea más interesante o menos, pero al final, como gente que está dentro de la industria y que tiene que conocer lo que se mueve, lo que hay por detrás y cómo está funcionando todo y qué posibilidades hay a lo mejor de negocio, oye, es un negocio y si se hacen las cosas bien y de forma legal y con las medidas de seguridad preceptivas en cuanto al tipo de gente que entra, apuesta, lo que puede gastar y demás, pues es un negocio que está ahí y que igual nos interesa que siga estando ahí. Porque si tiene salud, como digo, esos vasos comunicantes a lo mejor también hace que la parte puramente competitiva, sin el tema de apuestas, también tenga salud, ¿no? Y viceversa. Entonces, bueno, creo que era un ejercicio que es interesante que hiciésemos, que no hay que rasgarse las vestiduras, que está ahí, que de vez en cuando, no es un tema del que vamos a tratar todos los días, pero de vez en cuando hay que hablar y comentar estos temas y ahí queda la cosa. Nada más por mi parte, muchísimas gracias a todos por si habéis llegado hasta aquí, lo típico, dadle al like, suscribiros y todas esas cosas. Y nos vemos en más vídeos esta semana. Un abrazo, chao.